Imagina que tu hija, de repente, decide regalarte el viaje de tus sueños, unas vacaciones de lujo en Hawái, con boletos en primera clase y playas paradisíacas. Yo estaba tan feliz como un niño, hasta que, justo antes de abordar el avión de regreso, la escuché susurrarle a su esposo. Para él, este es un viaje sin regreso. La traición de mi propia sangre me golpeó como veneno, pero pensé, ya veremos. Y créeme, las consecuencias no tardaron en alcanzarlos. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás ahora. Los papeles del divorcio del patrimonio de Marta seguían tirados en el mismo lugar donde Beverly los había arrojado la semana pasada, manchados de café y acusadores sobre mi mesa de cocina. Habían pasado 7 días desde nuestra última pelea y aún no los había movido. Tal vez porque, en el fondo, quería ese recordatorio de cómo mi propia hija podía convertir algo sagrado en un arma. Allí estaba yo, con mi viejo albornoz de felpa, sin afeitar, sosteniendo el café frío de ayer. La lluvia golpeaba con fuerza la ventana, un típico febrero en Portland. La casa se sentía inmensa a mi alrededor, cada crujido y cada sonido resonaban en habitaciones que alguna vez estuvieron llenas de vida. La ausencia de Marta habitaba en esas paredes, y la crueldad de Beverly la hacía sentirse aún más presente. El sonido del teléfono rompió mis pensamientos. Casi no contesto, últimamente eran demasiadas las llamadas de vendedores. Pero en la pantalla apareció el nombre de Beverly. Papá, su voz sonaba distinta, suave, casi arrepentida. He estado pensando en nuestra conversación. Rechinando los dientes respondí. ¿Te refieres a cuando dijiste que era demasiado viejo para vivir solo y que debía vender la casa? Dije cosas que no sentía. Hubo una pausa. Papá, quiero arreglarlo. Tengo algo para ti. Una sorpresa. ¿Puedo pasar? 37 años siendo su padre me habían enseñado a reconocer sus patrones. Beverly solo llamaba cuando quería algo. Pero ese tono, no lo escuchaba desde que tenía 12 años y rompió el jarrón favorito de Marta. ¿Qué clase de sorpresa? Pregunté. Una que demuestre lo mucho que lo siento. Estaré allí en 30 minutos. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, mi mente de contador ya calculando probabilidades. Beverly vivía al otro lado de la ciudad, cerca del distrito Lloyd. 30 minutos era realista si ya estaba en camino. Me duché y vestí en modo automático. Cuando el timbre sonó, exactamente 28 minutos después, encontré a Beverly en mi porche con un ramo de rosas amarillas, las favoritas de Marta. Se veía distinta, más suave. Su habitual atuendo ejecutivo había sido reemplazado por un suéter color crema y unos vaqueros. Incluso su maquillaje parecía más tenue. «Hola, papá», dijo, y me abrazó. Me abrazó de verdad, no ese saludo frío y forzado al que estaba acostumbrado. Su beso en la mejilla se sintió genuino. «Beverly», me separé un poco para mirarla. «Son preciosas. Recuerdo cuánto le gustaban a tu madre». Entró en la casa, sus tacones resonando con nerviosismo en el suelo de madera. Dios, extrañaba esta casa, huele a hogar. Nos sentamos en la sala, donde el piano de Marta aún conservaba sus partituras. Beverly se sentó al borde del sofá, sosteniendo un sobremanila entre sus manos. «Papá, he sido horrible contigo, especialmente la semana pasada». Su voz se quebró ligeramente. «Perder a mamá y luego verte luchando solo. Pensé que estaba siendo práctica, pero solo fui cruel». Me quedé en silencio. Beverly era muchas cosas, pero rara vez vulnerable. «Quiero darte algo», dijo, extendiéndome el sobre con dedos temblorosos. «Ábrelo». Dentro había boletos de avión. Primera clase a Honolulu. Salida, 22 de febrero. Regreso, 8 de marzo. También incluía vales para hospedaje en el Royal Hawaiian. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. «Beverly, esto debió costar una fortuna». «No te preocupes por el dinero», respondió inclinándose hacia mí, con los ojos brillantes.
Nunca has estado en Hawái, ¿verdad? Mamá siempre quiso llevarte, ¿recuerdas? Para su 30 aniversario. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Marta había pasado meses hojeando revistas de viajes y marcando paquetes a Hawái. Luego vino su primer episodio cardíaco y cancelamos todo. No puedo aceptar esto, murmuré. Sí puedes, replicó con firmeza, volviendo a sonar como la Beverly de siempre. Te lo mereces, papá. Te lo has ganado. Y tal vez cuando regreses, podamos empezar de nuevo. Volví a mirar los boletos. Primera clase. El Royal Hawaiian, el palacio rosa con el que Marta soñaba. 2 semanas en el paraíso. ¿Por qué ahora? Pregunté en voz baja. La compostura de Beverly titubeó apenas un instante. Porque me di cuenta de que también podría perderte a ti, y no soportaría esa idea. Se puso de pie, alisando su suéter. Anthony vendrá a recogerte el jueves a las 10 de la mañana. El vuelo sale a la 1:15. ¿Anthony también va? Por supuesto, somos familia. Me dio otro beso rápido en la mejilla. Empaca ropa ligera y mucho protector solar. Y, papá, disfruta al máximo. Observé su coche desaparecer calle abajo mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza. Los boletos se sentían reales en mis manos, sólidos, costosos, genuinos. Pero al cerrar la puerta, una pregunta resonó en mi mente. ¿Desde cuándo Beverly gasta $5,000 en alguien que no sea ella misma? El ardor del whisky Macallan era más suave que la duda que giraba en mi cabeza. Había pasado el día haciendo mandados en la ciudad, banco, farmacia, supermercado, cualquier cosa para no pensar demasiado en la inesperada generosidad de Beverly. Ahora, sentado en mi sillón de cuero con folletos de Hawái esparcidos sobre la mesa de centro, ya no podía escapar de la aritmética. Solo los boletos debían costar unos $3,000. El Royal Hawaiian no era barato, probablemente otros 2,000 por 2 semanas. Mi hija, quien había estado evitando las cenas familiares y poniendo excusas sobre problemas financieros, acababa de gastar $5,000 en un viaje de culpa. Los documentos legales seguían desordenados en la mesa lateral. El testamento de Marta, mis propios papeles patrimoniales, la escritura de la casa que Beverly había codiciado con tanta avidez la semana anterior. Tomé la copia de nuestra discusión y repasé cada palabra. 8 de febrero. Había llegado sin avisar, algo inusual en ella. Caminó directo a la sala y señaló las paredes como si ya estuviera midiendo para una remodelación. Papá, sé realista. Esta casa vale $800,000 y solo está aquí, sin usarse. Andas por 4 habitaciones como un fantasma. Me había enojado entonces. Es mi hogar, Beverly. Tu madre y yo construimos nuestra vida aquí. Mamá ya no está, su voz se volvió fría, eficiente. Tiene 77 años. 67, corregí. Lo que sea. El punto es que te estás haciendo mayor. ¿Qué pasará si caes por esas escaleras? ¿Quién te va a ayudar? La conversación se había salido de control a partir de ahí. La frustración de Beverly había explotado en crueldad. Sus quejas sobre el trabajo de Anthony, sus presiones financieras, lo injusto que era que todo ese dinero estuviera atrapado mientras ellos luchaban por pagar sus cuentas. Podrías vender esta casa, comprarte un buen condominio y aún te sobraría dinero, insistió. Y quizá, podrías ayudar a la familia que realmente lo necesita. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Si necesitas dinero, consigue un mejor trabajo. Deja de esperar limosnas. El rostro de Beverly se había retorcido con algo feo. ¿Limosnas? Soy tu única hija, papá. ¿Quién más recibirá esta casa cuando mueras? Solo estoy sugiriendo que seamos prácticos. Se marchó furiosa, después de llamarme egoísta y terco. Y ahora, 7 días después, me ofrecía un paraíso. Tomé otro sorbo de whisky y observé la fotografía de Marta sobre la repisa. 42 años de matrimonio me habían enseñado a confiar en sus instintos sobre las personas,
especialmente sobre nuestra hija. Tiene tu terquedad, pero nada de tu paciencia, me dijo una vez, después de que Beverly hiciera un berrinche por su fondo universitario. Beverly calcula todo, Verney, incluso el amor. La había defendido entonces. Los jóvenes simplemente eran más directos sobre lo que querían. Pero Marta tenía razón respecto a lo de calcular. Beverly abordaba las relaciones como transacciones comerciales. ¿Qué podía obtener? ¿Qué debía dar? ¿Cuáles eran los términos? Las rosas, en el jarrón de cristal de Marta, brillaban con la luz de la lámpara. Rosas amarillas para una mujer que llevaba 8 meses muerta. Beverly había recordado ese detalle, lo había guardado para usarlo justo en este momento. Incluso su atuendo había sido calculado, el suéter suave en lugar del blazer habitual, la energía nerviosa que parecía genuina pero se sentía ensayada. Mi mente de contador no podía dejar de hacer números. Beverly trabajaba medio tiempo en una clínica. Anthony hacía algo relacionado con productos químicos en una empresa manufacturera. Buen sueldo, pero nada extraordinario. Vivían en una casa agradable en el sureste de Portland, pero la había escuchado meses atrás quejarse por teléfono sobre los pagos de la hipoteca. ¿De dónde había salido de repente esos $5,000? Dejé el whisky y me acerqué a la ventana. La lluvia de febrero seguía golpeando Portland, convirtiendo la calle en un río de luces reflejadas. Esta casa había resistido más de 40 años de tormentas en Oregón. Marta y yo criamos aquí a Beverly. Celebramos cumpleaños y aniversarios, sobrevivimos a sus rebeldías adolescentes y a sus errores de juventud. Beverly no quería verme muerto, al menos no todavía. Pero sí quería verme fuera de aquí, en alguna residencia para adultos mayores más manejable, donde pudiera controlar mis finanzas y planificar con calma su futura herencia. El viaje a Hawái era, en realidad, una jugada brillante. Sacarme de la ciudad durante 2 semanas mientras hacía tasar la casa, se reunía con agentes inmobiliarios y encontraba el hogar perfecto para presentármelo como sugerencia al regresar. Pero mientras volvía a examinar los boletos de avión, la duda empezó a colarse. Quizá estaba siendo paranoico. Tal vez Beverly realmente se sentía culpable. Quizá había pedido dinero prestado o había llenado sus tarjetas de crédito para regalarle algo especial a su padre solitario. Quizá, a veces, unas vacaciones en Hawái son simplemente unas vacaciones en Hawái. Doblé con cuidado los boletos y los dejé junto a mi pasaporte. Cualesquiera que fueran las intenciones de Beverly, yo merecía este viaje. Marta hubiera querido que fuera. Mañana empezaría a empacar. Y, tal vez, solo tal vez, mi hija finalmente había aprendido algo sobre el amor. La semana pasó en un torbellino de anticipación y preparativos. Investigué todo sobre Hawái obsesivamente. Pronósticos del clima, recomendaciones de restaurantes, atracciones turísticas que a Marta le habrían encantado. Mi emoción fue creciendo hasta superar mis sospechas, como el calor que desplaza al frío del invierno. Ahora, la mañana previa a la partida, estaba de pie frente a mi maleta abierta, doblando meticulosamente las camisas hawaianas que había comprado en Nordstrom, azules y verdes brillantes que Marta habría bromeado al verme usar. El vendedor, un muchacho lo bastante joven como para ser mi nieto, me aseguró que eran auténtico estilo isleño. Protector solar SPF 50 para mi pálida piel de Oregón. Mis medicamentos, organizados en un pastillero semanal que Beverly me había regalado años atrás. Equipo de cámara, aunque todo era digital ahora. Lentes de lectura, lentes normales, lentes para distancia, los accesorios del envejecimiento cuidadoso. Mi pasaporte aún tenía 3 años de vigencia. La foto mostraba una versión más joven y menos curtida de mí mismo, tomada durante un viaje a Irlanda. Marta y yo habíamos dejado demasiados planes para algún día. Demasiados algún día que nunca llegaron. El timbre interrumpió mi concentración. Era la señora Collins, mi vecina, con un plato de sus famosas galletas de avena. Su cabello plateado brillaba bajo la luz del porche. «Verney, estoy tan emocionada por ti», dijo. Dorothy Collins había vivido al lado durante 15 años.
Desde que su esposo falleció, manteníamos una amistad prudente, la cercanía típica entre viudos vecinos, lo bastante cercana para ayudarnos, pero con suficiente distancia para conservar la independencia. Dorothy, no era necesario. Tonterías. Galletas de viaje, respondió con una sonrisa mientras entraba, mirando mis preparativos con auténtico entusiasmo. Mírate, a punto de irte de aventuras. Marta estaría tan orgullosa. Su comentario me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Beverly organizó todo, le dije. Boletos en primera clase, hotel lujoso. Esa chica por fin ha entrado en razón, replicó Dorothy. Su aprobación era cálida, aunque con un matiz crítico. Había sido testigo de suficientes visitas de Beverly como para formarse una opinión. Ya era hora de que mostrara algo de aprecio por su padre. Le entregué mi llave y la información de contacto para emergencias. Solo recoge el correo y enciende luces distintas cada noche. Que parezca que hay alguien en casa. Por supuesto, querido. Y no te preocupes por nada aquí. Solo concéntrate en disfrutar el viaje de tu vida. Cuando Dorothy se fue, seguí empacando con renovada energía. La casa se sentía más ligera, llena de posibilidades en lugar de solo recuerdos. Quizá Beverly había cambiado. Tal vez Anthony resultaría ser mejor compañía de lo que imaginaba. Quizá descubriría partes de mí mismo que no murieron con Marta. El teléfono sonó a las 4 en punto. Beverly, puntual como siempre. ¿Ya empacaste, papá? Estoy terminando, respondí. ¿Segura de lo de las 10 mañana? Anthony estará ahí a las 10 en punto. El tráfico hacia PDX no debería ser malo a esa hora. Su voz tenía un matiz extraño. Emoción mezclada con ¿urgencia? Beverly, quiero que sepas cuánto significa esto para mí. Hubo una pausa. Me alegra que podamos hacer esto por ti, papá. Te lo mereces. Al colgar, me quedé en mi habitación observando las 2 semanas de ropa cuidadosamente seleccionada. Todo era brillante y esperanzador, comprado específicamente para un viaje que jamás imaginé realizar. La casa a mi alrededor parecía contener la respiración. Había dejado información de contacto en el banco, solicitado detener el correo en la oficina postal, programado temporizadores para las luces, todo estaba seguro, todo estaba planeado. Mañana, a esta hora, estaría sobre el Océano Pacífico rumbo al sol hawaiano. Pero al cerrar la maleta, una pequeña voz en mi mente de contador susurró un último cálculo. Beverly había sido demasiado específica con la hora de salida, considerando que no sería ella quien me llevaría al aeropuerto. Su Honda Accord negro se detuvo en mi entrada exactamente a las 10. Observé desde la ventana de la sala cómo Anthony bajaba del coche, con movimientos rígidos y mecánicos. Beverly salió del asiento del copiloto, usando unas enormes gafas de sol a pesar de la nublada mañana de Portland. Su sonrisa estaba demasiado forzada mientras se acercaba a la puerta. Anthony evitó mirarme a los ojos cuando abrí. Se concentró en mi maleta con una intensidad que parecía excesiva para algo tan simple como cargar el equipaje. ¿Listo para el paraíso, papá? Preguntó Beverly con ese mismo entusiasmo fingido que había escuchado en las llamadas. Su risa fue demasiado rápida, demasiado alta para mi simple respuesta. Sí, creo que sí. El trayecto en coche reveló detalles aún más inquietantes. Anthony sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Sus ojos se movían constantemente hacia el retrovisor, no para revisar el tráfico, sino para observarme. Cuando nuestras miradas se cruzaban, desviaba la vista enseguida. El teléfono de Beverly no dejaba de sonar. Lo revisaba, susurraba algo a Anthony y luego volvía a mirarme con otra sonrisa artificial. Sus conversaciones en voz baja tenían una urgencia que nada tenía que ver con los horarios de vuelo. ¿Todo bien? Pregunté en medio de uno de esos susurros. Perfecto, respondió Beverly demasiado rápido. Solo estoy coordinando con el hotel la hora de llegada. El tráfico por la autopista hacia PDX fluía con normalidad,
pero Anthony conducía como si estuviera atravesando un campo minado. Cada cambio de carril parecía calculado, cada luz direccional usada con excesiva precaución. Y eso que normalmente conducía con la confianza agresiva de alguien que siempre llega tarde. En el aeropuerto, Beverly insistió en encargarse de todo el proceso de facturación, mientras Anthony desaparecía repetidamente, primero por café, luego a revisar los parquímetros, después al baño. Cada ausencia duraba más de lo necesario y siempre volvía más alterado de lo que se había ido. El control de seguridad amplificó aún más su extraño comportamiento. Anthony torpemente reorganizó su equipaje de mano, como si algo se hubiera movido, aunque claramente no era el caso. Cuando el agente de la TSA le hizo las preguntas rutinarias sobre su maleta, el sudor comenzó a brotarle en la frente a pesar del aire acondicionado del aeropuerto. Beverly se colocó estratégicamente entre Anthony y yo mientras esperábamos en la puerta de embarque, desviando mis intentos de conversación normal con cambios de tema apresurados. Cuando mencioné que estaba ansioso por probar la gastronomía hawaiana, se lanzó a un monólogo inesperadamente detallado sobre los servicios del resort. «El servicio de conserjería es excepcional», dijo, consultando su teléfono una vez más. «Pueden organizarlo todo, reservas para cenar, actividades, incluso dietas especiales». Anthony se movió incómodo al oír hablar de cenas, con el rostro visiblemente tenso. «Parecen nerviosos por este viaje», observé, estudiando sus reacciones con atención. «¿Nerviosos? No, solo emocionados», respondió Beverly con otra risa forzada. «Hace tanto que no tomamos unas vacaciones de verdad juntos. Pero la gente emocionada no susurra en las esquinas como conspiradores. No revisa el teléfono obsesivamente ni evita el contacto visual con su propia familia. 40 años auditando registros financieros me habían enseñado a reconocer cuando los números no cuadraban. Y algo en toda esta situación simplemente no cuadraba. El anuncio de embarque interrumpió mi análisis. Mientras recogíamos nuestro equipaje de mano, noté que las manos de Anthony temblaban ligeramente. Fuera lo que fuera que los ponía tan nerviosos, definitivamente no eran simples nervios antes del vuelo. La agente de la puerta escaneó nuestros boletos de primera clase con profesional eficiencia. Mientras avanzábamos por el pasillo hacia nuestra supuesta aventura hawaiana, no podía sacudirme la sensación de que me dirigía a algo mucho más peligroso que unas vacaciones tropicales. La cabina de primera clase ofrecía asientos amplios y un servicio atento, todo lo que Beverly había dispuesto con esmero. Insistió en que Anthony se sentara entre nosotros. Dijo que quería el asiento del pasillo para ir al baño con facilidad, pero su verdadero motivo quedó claro durante el despegue. Pasó todo el ascenso aferrada al reposabrazos con los nudillos blancos de tensión. Extraño, considerando que Beverly había volado docenas de veces por trabajo y placer y jamás había mostrado ansiedad al volar. Anthony rechazó la copa de champaña de cortesía antes del despegue, inusual en alguien que normalmente disfruta de los perks de las aerolíneas. Beverly declinó el alcohol por completo y pidió agua. En todos mis años conociendo a mi hija, rara vez la había visto rechazar bebidas gratuitas en un vuelo. 2 horas dentro de las 6 que duraría el trayecto, sus patrones de conducta ya se habían cristalizado en algo inconfundiblemente sospechoso. Anthony hacía constantes viajes al baño y a la galera, siempre cargando su pequeño maletín de cuero. En esas ausencias, Beverly revisaba su teléfono a pesar de la exigencia de modo avión y escondía la pantalla con rapidez cuando yo miraba de reojo. Empecé a emplear viejas técnicas de auditor, fingir sueño mientras mantenía los oídos atentos, usar superficies reflectantes para observarlos cuando creían que no los veía. Las ventanillas curvas del avión ofrecían excelentes oportunidades de vigilancia. Durante el servicio de comida, cerré los ojos y regulé mi respiración para parecer dormido. Su conversación en susurros comenzó casi de inmediato. 13 días, siseó Beverly, apenas audible por encima del murmullo de la cabina. Nos ceñimos exactamente a 13 días. Más tiempo parecería sospechoso. Todo lo necesario está en el equipaje, respondió Anthony con la voz tensa. Pero, ¿y si aduana? No revisarán nada. Es un hombre mayor de vacaciones con su familia.
El corazón me empezó a latir con fuerza, pero mantuve la respiración pareja. Hombre mayor. ¿Por qué hablaban de inspecciones de aduana y de objetos misteriosos en el equipaje? Su edad juega a nuestro favor, continuó Beverly. Estrés del viaje, otro clima, comida pesada. Los episodios cardíacos pasan todo el tiempo. Episodios cardíacos. La frase me heló la sangre. Estaban hablando de mi muerte como si pronosticaran el tiempo. El momento tiene que ser perfecto, susurró Anthony. La última noche, cena de despedida. Que sea especial, memorable para los testigos. Luché por controlar la respiración mientras el horror tomaba forma. No solo hablaban de mi muerte, la estaban planeando. Planeaban hacerlo la última noche de nuestras vacaciones, frente a testigos que recordarían una cena familiar amorosa. La respuesta de Beverly me heló aún más. Ya confía por completo en nosotros. Esta reconciliación del viaje, cree que por fin estamos actuando como una familia de verdad. ¿Y después? La voz de Anthony dejó escapar miedo. La investigación. Causas naturales. Un hombre de 77 años, viudo reciente. El estrés del viaje. Firmarán el certificado de defunción sin preguntas. 67, no 77, pero no iba a corregirlos. Mi mente corrió por las implicaciones. Lo que fuera que Anthony llevaba en su maletín no eran cosas de vacaciones. Era el medio para asesinarme, y toda esta reconciliación había sido una puesta en escena. Una turbulencia sacudió el avión y me dio cobertura para cambiar de postura. Se encendió el aviso de cinturones, y Beverly dejó de susurrar de inmediato. Cuando Anthony regresó de otro viaje al baño, estaba pálido y demacrado. El resto del vuelo transcurrió en una bruma de normalidad falsificada. Beverly charlaba sobre atracciones en Hawái mientras yo asentía y sonreía, con la mente analizando frenéticamente todo lo que había aprendido. Necesitaban 13 días. Atacarían la noche final. Habían elegido Hawái porque mi muerte parecería natural en un lugar exótico, lejos de casa. Al iniciar el descenso hacia Honolulu, la cabina se llenó de luz dorada y del parloteo emocionado de los pasajeros. Pero yo solo pensaba en sobrevivir. Mi amorosa hija y su esposo no me llevaban a un viaje soñado. Me llevaban a mi ejecución. Los 13 días transcurrieron como una coreografía calculada. Beverly y Anthony interpretaron sus papeles a la perfección, la hija devota y el yerno ejemplar ofreciendo al patriarca anciano las vacaciones de su vida. Visitamos Pearl Harbor, hicimos snorkel en Anauma Bay, asistimos a un luau tradicional. Para los demás, éramos la imagen de una familia reconciliada. Pero yo pasé esas 2 semanas observando, analizando, catalogando cada conducta sospechosa. El entusiasmo forzado de Beverly nunca flaqueó, pero noté cómo nos alejaba de ciertos restaurantes, cómo insistía en arreglos específicos de habitaciones, cómo controlaba los horarios diarios con precisión militar. Anthony se volvió cada vez más inquieto a medida que se acercaba el día clave. Perdió el apetito, dormía a sobresaltos y salía a dar largas caminatas por la playa, siempre con el maletín de cuero. Fuera lo que fuese que llevaba dentro, se había convertido en su compañero inseparable. Esa última noche, yo había establecido la rutina de bajar por hielo a las 9 para mi whisky nocturno. La máquina de hielo estaba cerca de la terraza de la piscina, donde los huéspedes se reunían a última hora para tomar algo bajo las estrellas. Al acercarme, voces familiares llegaron desde una mesa apartada, medio oculta por el follaje tropical. Beverly y Anthony estaban solos, conversando en tono intenso y apagado. En lugar de anunciar mi presencia, algo me llevó a colocarme detrás de una gran palmera. Lo que escuché confirmó mis peores temores. Mañana por la noche, en la cena, decía Beverly, con un tono completamente distinto al dulce que me había mostrado toda la semana. El restaurante de despedida da al puerto. Ambiente perfecto, muchos testigos que recordarán la amorosa celebración familiar. Las manos de Anthony temblaban al alzar su bebida. He probado la dosis 3 veces. Actúa rápido y, en su condición y a su edad,
imita a la perfección un paro cardíaco. Deja de dudar, lo cortó Beverly. Lo hemos planeado a la perfección. El dinero del seguro, más la venta de la casa, más sus cuentas de ahorro. Hablamos de casi $1 millón, Anthony. El pecho se me apretó al comprender el alcance total de su plan. No era solo la herencia, habían calculado mi valor hasta el último centavo. ¿Y después?, preguntó Anthony. Las preguntas, la investigación. ¿Qué investigación? Beverly soltó una risa seca. Hija destrozada pierde a su padre por un ataque al corazón durante una cena de despedida. El estrés por la muerte de Marta. El clima distinto. La comida pesada. Se escribe solo. Anthony metió la mano en el maletín y sacó un pequeño frasco con un líquido transparente. Incluso con la luz tenue de la piscina, el vidrio atrapó el reflejo del agua. 2 gotas en su vino, durante el brindis, instruyó Beverly. Me aseguraré de que todos nos miren, recordando lo feliz que se le veía, lo mucho que estaba disfrutando. ¿Y si no bebe vino? Lo hará. He pedido su favorito, el bordó que él y mamá compartían en sus aniversarios. No podrá resistirse al gesto sentimental. Me hundí más en las sombras cuando Anthony guardó el frasco. Hablaban de mi asesinato con el desapego clínico de 2 socios cerrando un contrato. Sin emoción, sin remordimiento, solo cálculo frío sobre la forma más eficiente de matarme. Un día más, continuó Beverly. Mañana por la noche por fin estaremos libres de él. No más chantajes emocionales por la casa. No más gestionar sus citas médicas. No más fingir que nos importa su rutina de viudo solitario. Sus palabras cortaron más que el propio complot. Cada gesto amable, cada momento de aparente reconciliación había sido teatro. Mi propia hija me despreciaba tanto que mi muerte era motivo de celebración. Regresé a mi habitación en silencio, con las manos temblándome tanto que apenas pude meter la tarjeta en la cerradura. Dentro, me dejé caer en la silla junto a la ventana, mirando el paraíso hawaiano que se suponía sería mi tumba. A ellos les quedaba un día de espera, a mí, un día para sobrevivir. Y, a diferencia de ellos, yo no pensaba ceñirme al calendario de nadie. Dormir fue imposible. Pasé las horas previas al amanecer caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, reproduciendo su conversación una y otra vez, 2 gotas en mi vino. Brindis por mi memoria. Ataque al corazón por estrés de viaje. La precisión clínica de su plan me erizaba la piel. A las 3 de la madrugada, el instinto de supervivencia se cristalizó en acción. No podía confrontarlos, tenían veneno y nada que perder. Llamar a la seguridad del hotel requeriría explicaciones, no podía probar nada, y la policía local podría ver a un turista mayor y confundido lanzando acusaciones contra su amorosa familia. Escapar era mi única opción. Comencé a empacar de forma sistemática, dejando la mayoría de la ropa para no levantar sospechas. Pasaporte, cartera, medicamentos, un cambio de ropa. Mis manos temblorosas tropezaban con cremalleras y cierres. Cada sonido parecía amplificado en el silencio de la madrugada. Exactamente a las 5 de la madrugada deslicé mi llave por debajo de su puerta, junto con una nota cuidadosamente redactada. Llamada de emergencia del banco por cargos fraudulentos en mis cuentas. Tuve que tomar el primer vuelo a casa para resolverlo. Les explicaré todo cuando regresen. Gracias por el maravilloso viaje. Con cariño, papá. La emergencia bancaria era perfecta, el tipo de crisis que haría entrar en pánico a un hombre de mi edad y lo empujaría a actuar de inmediato. Los pasillos del hotel se me antojaron interminables mientras arrastraba la maleta hacia el ascensor. Cada pisada resonaba como un disparo. Cuando el elevador emitió el din, contuve la respiración esperando escuchar la voz de Beverly llamándome. Nada. Solo el zumbido del aire acondicionado y, a lo lejos, el rumor del océano. El trayecto en taxi hacia el aeropuerto de Honolulu se extendió como una eternidad. Mi conductor, un isleño risueño llamado Kai, charlaba sobre el clima y el turismo mientras yo calculaba el tiempo.
Si Beverly y Anthony dormían hasta las 7 y encontraban mi nota a las 8, no tendrían forma de detenerme. En el aeropuerto, el pánico casi me desbordó. El primer vuelo disponible a Portland no salía hasta las 10:30, lo que significaba 4 horas de vulnerabilidad absoluta. ¿Qué pasaría si rastreaban mi tarjeta de crédito? ¿Y si la seguridad del aeropuerto los llamaba para verificar mi repentina partida? Pero la agente de boletos, una mujer de mediana edad con ojos amables, atendió mi solicitud con eficiencia profesional. Los viajes de emergencia familiar ocurren constantemente. Nada sospechoso en un hombre mayor que corre a casa para resolver un problema financiero. El control de seguridad pasó sin incidentes, y la sala de espera me ofreció un refugio anónimo entre viajeros de negocios madrugadores. Mantuve mi teléfono apagado para evitar que las llamadas de Beverly provocaran una escena. Durante las 6 horas de vuelo, mi mente cambió del modo huida al de estrategia. Huir no sería suficiente. Intentarían de nuevo una vez que regresara a Portland. Necesitaba pruebas, protección, garantías legales. Pero, sobre todo, necesitaba volver su propia trampa en su contra. El avión descendió entre las familiares nubes grises de Portland y sentí algo que no experimentaba desde hacía meses: control. Por primera vez desde la muerte de Marta, estaba tomando decisiones en lugar de limitarme a sobrevivirlas. Beverly y Anthony habían planeado mi asesinato con precisión matemática. Ahora era mi turno de mostrarles lo que un verdadero contador puede hacer cuando los números no cuadran. Cuando aterrizamos en PDX, encendí el teléfono por primera vez en 12 horas. La pantalla se iluminó de inmediato con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. La paniqueada de Beverly había comenzado. Perfecto. Que se pregunten. Que se preocupen. El verdadero juego apenas comenzaba. 47 llamadas perdidas. 16 mensajes de voz. 23 mensajes de texto. Mi pantalla parecía un campo de batalla de desesperación electrónica mientras el taxi me sacaba del aeropuerto. La voz de Beverly, registrada en orden cronológico, contaba la historia del colapso de un plan. Papá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota, pero no respondes. Confusión matutina, aún controlable. Papá, por favor, llámame. ¿Qué banco? ¿Qué cargos? Estoy muy preocupada. Preocupación creciente, todavía en el papel de hija amorosa. Papá, contesta el teléfono ahora mismo. Esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer. Irritación vespertina, la fachada comenzaba a agrietarse. El último mensaje, dejado apenas una hora antes, tenía un filo que nunca le había escuchado. Papá, llámame. Sea cual sea el juego que estés jugando, deténlo. Juego. Interesante elección de palabras viniendo de alguien que planeaba un asesinato. Mi casa me pareció una fortaleza cuando el taxi me dejó frente a ella. Paredes familiares, olores familiares, seguridad familiar. El contraste con el paraíso hawaiano no podía ser más marcado. Aquí, yo controlaba el entorno. Antes de poder dejar siquiera la maleta en el suelo, el teléfono sonó. El nombre de Beverly parpadeó en la pantalla como una acusación. Papá, gracias a Dios estás bien, dijo. Su alivio sonaba genuino, pero capté la tensión que lo acompañaba. ¿Qué pasó? ¿Qué emergencia bancaria? Había tenido 6 horas para perfeccionar mi historia. Alguien intentó usar mi tarjeta en Seattle. El departamento de fraude llamó a las 5 de la mañana. Dijeron que debía regresar de inmediato para firmar documentos. Podrías habernos llamado. Lo intenté. Sus teléfonos iban directo al buzón. Era verdad. Había intentado exactamente una llamada antes de apagar deliberadamente mi teléfono. Papá, nos diste un susto de muerte. Anthony quería llamar a la policía. Anthony, mi futuro asesino, estaba preocupado por mi bienestar. Lo siento, cariño. Sabes que estas cosas financieras me ponen nervioso. Silencio. Beverly procesaba, analizaba, decidiendo si creer mi historia.
Finalmente. ¿Qué banco? First National. La gerente, la señora Patterson. La conociste cuando firmamos los arreglos del testamento. Una verdad estratégica. Beverly sí había conocido a la señora Patterson, lo que daba credibilidad a mi mentira, pero dificultaba cualquier verificación desde Hawái. Bueno, su voz volvió a sonar normal. Lo importante es que estés a salvo. Volveremos mañana por la noche como estaba planeado. Tal vez podamos tener esa cena de despedida después de todo. Sus palabras me golpearon como agua helada. Ya estaba recalculando, ajustando su calendario, preparando el plan B. Suena encantador, querida. Haré una reservación en algún lugar especial. Después de colgar, me senté en la cocina mirando los papeles del divorcio aún manchados de café sobre la mesa. 7 días atrás, esos documentos representaban la peor traición imaginable. Ahora parecían un simple desacuerdo menor. La voz de Beverly seguía resonando en mi mente, cena de despedida después de todo. Se había recuperado rápido del pánico, adaptándose a las nuevas circunstancias. Eso me asustaba más que el plan original de asesinato. Significaba que había planes de respaldo, contingencias, un nivel de cálculo que había subestimado. Mañana por la noche. Menos de 30 horas para preparar la actuación más importante de mi vida. Era hora de mostrarle a mi hija cómo se ven 70 años de instinto de supervivencia cuando están bien motivados. Los 11 días entre la llamada de Beverly y su regreso pasaron como un entrenamiento militar. Siempre había sido meticuloso. Marta solía burlarse de mis listas para todo. Pero ahora, mi precisión de contador se convirtió en un arma. Día 1. La conversación más crucial de mi vida. James Porter había sido nuestro abogado familiar durante 15 años, manejando el testamento de Marta y varios asuntos legales con discreción. Su oficina en el centro tenía el aire serio que requería mi petición. «Verney, ¿quiere cambiar su testamento por completo?» Sus cejas grises se alzaron. ¿Eliminar a Beverly por completo? Todo irá al Hospital Infantil St. Jude. Elegí la organización con cuidado, difícil de impugnar, emocionalmente intocable, administrativamente sólida. Esto es un cambio bastante dramático. ¿Puedo preguntar por qué? Digamos que he aprendido algunas cosas sobre el carácter de mi hija que me han decepcionado. 27 años de experiencia legal le habían enseñado a Porter cuándo no hacer más preguntas. Pasamos 2 horas asegurándonos de que el Nuevo Testamento fuera a prueba de impugnaciones, testigos adecuados, lenguaje claro y archivado legalmente. Beverly podría intentar impugnarlo, pero perdería. Días 2 a 5, preparación de vigilancia. Internet me asombró, docenas de sitios vendían cámaras ocultas diminutas. Elegí 4, una para la cocina, otra para la sala, otra para el comedor y una de respaldo. La tecnología puso a prueba mi paciencia. Aplicaciones, conexiones inalámbricas, almacenamiento en la nube, conceptos que habrían parecido ciencia ficción cuando yo tenía la edad de Beverly. Pero la determinación superó la frustración. Al 5.º día, podía monitorear toda la casa desde mi teléfono. Días 6 a 9, investigación sobre venenos. Anthony trabajaba con productos químicos industriales, lo que le daba acceso a sustancias capaces de imitar ataques cardíacos. Estudié síntomas, antídotos, técnicas de preservación de evidencia. El conocimiento es protección. La preparación más difícil fue psicológica. Durante 42 años, había amado a Beverly incondicionalmente. Incluso saber que planeaba asesinarme no había roto completamente ese vínculo. Pero sobrevivir requería tratarla como a una enemiga, no como a una hija. Porter llamó el día 10. El testamento está archivado, Verney. Completamente legal, vinculante y confidencial. Privilegio abogado-cliente. Ella no sabrá nada por mí. Las llamadas diarias de Beverly continuaron durante todo el periodo de preparación. Su voz mostraba un estrés creciente conforme se acercaba su regreso, pero mantenía la fachada de hija amorosa.
Cada conversación se sentía como una guerra psicológica. Ella buscaba signos de sospecha, yo desviaba con pequeñas charlas inocentes. ¿Cómo te sientes, papá? ¿No estás demasiado cansado por el estrés del viaje? Un poco agotado, pero con muchas ganas de verlos otra vez. Definitivamente deberíamos tener esa cena especial cuando volvamos. Cuento con ello, cariño. El día final trajo pruebas, chequeos y preparación mental. Las cámaras funcionaban perfectamente, grabando vídeo y audio nítidos. Mi app mostraba las 4 transmisiones en tiempo real. La tecnología me parecía mágica en mis manos de setentón. Esa noche me senté en mi estudio revisando todo lo que necesitaría: confesiones grabadas, muestras potenciales de veneno, motivos documentados. Beverly y Anthony llegarían al día siguiente creyendo que aún tenían todas las ventajas. Estaban a punto de descubrir lo que ocurre cuando intenta superar a un contador con toda una vida de experiencia. La trampa estaba lista. El cebo, colocado. Mañana, mi hija aprendería que hay números que simplemente no cuadran. Las margaritas blancas que sostenía en mis manos parecían un accesorio en una obra de teatro mientras esperaba fuera de la puerta de llegadas. Marta siempre había amado las margaritas, flores simples y honestas para personas simples y honestas. La ironía no pasaba desapercibida mientras me preparaba para recibir a mi hija y a su cómplice. Beverly apareció primero, escaneando a la multitud con eficiencia depredadora hasta que sus ojos encontraron los míos. La sonrisa que se dibujó en su rostro pertenecía a un museo de la falsedad humana, técnica perfecta, cero autenticidad. Papá, no tenías que venir hasta aquí. Su abrazo se sintió como ser estrechado por un contrato, profesional, medido, calculado para generar el máximo impacto emocional. Anthony llegó detrás, aferrando con los nudillos blancos un bolso de mano de cuero negro. El mismo que había observado organizar obsesivamente durante todo el viaje a Hawái. El mismo que ahora contenía mi sentencia de muerte. ¿Cómo te sientes?, preguntó Beverly, con un tono cargado de matices médicos, como si ya estuviera diagnosticando síntomas. Mucho mejor ahora que están de vuelta sanos y salvos. Le entregué las margaritas, observando su rostro en busca de microexpresiones. Me recordaron a tu madre. Respuesta perfecta. Sus ojos parpadearon apenas. Beverly había heredado de Marta la habilidad de producir lágrimas a voluntad, aunque había aprendido a usarla como arma. El trayecto en coche a casa se extendió como una guerra psicológica disfrazada de conversación familiar. Beverly conducía mientras Anthony permanecía en silencio en el asiento del copiloto, revisando el cierre de su bolso con frecuencia obsesiva. Entonces, cuéntanos sobre esta emergencia bancaria, dijo Beverly, con un tono cuidadosamente neutro. ¿Qué cuenta fue la comprometida? Había pasado 11 días perfeccionando mi historia. Alguien clonó mi tarjeta en el supermercado de Hawthorne. La usaron para comprar electrónicos en Seattle. Más de $3,000 antes de que el departamento de fraude lo detectara. ¿3,000? Dijo Anthony, hablando por primera vez desde que salimos del aeropuerto. Eso es significativo. Es aterrador lo que los criminales pueden hacer hoy en día, respondí, observándolo por el espejo lateral. El alivio en su rostro fue evidente. Si yo estaba preocupado por $3,000, claramente no tenía idea de su plan de 1 millón. Bueno, ya estás en casa y a salvo, dijo Beverly mientras aparcaba en mi entrada. Y deberíamos celebrar nuestro maravilloso viaje juntos. La palabra celebrar quedó flotando en el aire como una amenaza velada. En realidad, estaba pensando en que tengamos una verdadera cena de despedida mañana por la noche, sugerí, como si la idea acabara de ocurrírseme. Algo especial aquí, en casa, con buen vino y buena comida. Una celebración familiar de verdad. Las manos de Beverly se tensaron sobre el volante, apenas por un instante, tan breve que podría haberlo imaginado. Suena perfecto, papá. ¿A qué hora? A las 7. Prepararé tu favorito, esa receta de salmón que solía hacer tu madre. Anthony se removió incómodo. El salmón era caro,
sofisticado, el tipo de comida que justificaba abrir un vino de calidad. El tipo de vino que enmascararía el sabor de lo que fuera que llevase en ese bolso de cuero negro. Deberías descansar esta noche, dijo Beverly, ya trazando planes. Mañana será memorable. Cuando se fueron, recorrí la casa como un general inspeccionando a sus tropas antes de la batalla. Las cámaras estaban invisibles, perfectamente colocadas para capturar cada ángulo de la cocina y el comedor. Mi aplicación en el teléfono mostraba las 4 transmisiones en tiempo real. La calidad del audio era nítida como un bisturí. Llamé a la línea policial no urgente y hablé con la sargento Williams, una mujer paciente que escuchó atentamente mientras le explicaba mi inusual solicitud. ¿Quiere que tengamos una patrulla lista por un posible intento de envenenamiento?, preguntó, escéptica. Tengo pruebas en vídeo de que planearon mi asesinato. Mañana por la noche tendré pruebas de que intentaron llevarlo a cabo. Señor, si cree que está en peligro inmediato. No lo estoy. Estoy en control. Pero necesitaré agentes listos para responder cuando los llame. Tras una conversación y la verificación de mi identidad, la sargento Williams aceptó tener una patrulla cercana a mi casa al día siguiente por la noche. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta. Mañana, mi hija descubriría que algunas cenas familiares vienen con guarniciones inesperadas. La justicia, por ejemplo, servida fría. Llegaron exactamente a las 7. Beverly traía el vino y Anthony sujetaba con fuerza ese omnipresente bolso negro. Los recibí en la puerta llevando el delantal favorito de Marta, un pequeño gesto psicológico que ella habría apreciado. «Huele increíble», dijo Beverly, aunque sus ojos ya estaban analizando la disposición de la cocina y las oportunidades para colocar el vino. Salmón con costra de hierbas, verduras asadas y ese pilaf de arroz salvaje que siempre te gustó. Los conduje al comedor, donde velas titilaban sobre la vajilla fina de Marta. «Anthony, ¿te importaría abrir el vino mientras termino la salsa?» «Perfecto». Anthony, solo en el comedor con las copas, mientras yo fingía cocinar en la cocina. Mi teléfono, apoyado contra la encimera, mostraba las 4 cámaras en directo. Era el momento de capturar un intento de asesinato en alta definición. Vi el reflejo de Anthony en la ventana mientras forcejeaba con el corcho de la botella y luego metía la mano en el bolso. El pequeño vial emergió como un truco de magia mortal. Un líquido transparente que atrapaba inocentemente el reflejo de la luz de las velas. En la pantalla del móvil, la cámara del comedor lo registraba todo con claridad digna de tribunal. Las miradas nerviosas de Anthony hacia la cocina. El contenido del vial medido con precisión científica. 2 gotas en mi copa de vino. Exactamente como habían planeado en Hawái. Mis manos temblaron mientras lo observaba guardar el vial vacío y seguir abriendo el vino con fingida naturalidad. 42 años de considerar a ese hombre como un hijo, y acababa de intentar asesinarme con la misma implicación emocional con la que se sazona una sopa. «Casi listo», dije con voz sorprendentemente firme. Cuando regresé al comedor con el salmón, Anthony vertía el vino con el cuidado de un sumiller. Mi copa, la envenenada, estaba más cerca de mi silla, con la superficie del líquido perfectamente inmóvil y mortal. «Esto se ve magnífico, papá», dijo Beverly, aunque sus ojos no dejaban de mirar la copa. «¿Hacemos un brindis?» «Por supuesto». Levanté la copa hacia mis labios, observando sus rostros. La expectación de Beverly era desnuda, incontrolada por un instante. Anthony ni siquiera podía fingir una sonrisa. Entonces dejé la copa sobre la mesa sin beber. En realidad, primero traeré la buena cámara. A tu madre le habría gustado que tengamos fotos de nuestra última cena familiar. La palabra última los golpeó como un puñetazo. El tenedor de Beverly chocó contra el plato. La respiración de Anthony se volvió audible. Regresé con mi teléfono, cambié a modo vídeo y lo apunté directamente hacia ellos. Antes de comer, quiero mostrarles algo interesante que descubrí en Hawái. El rostro de Beverly perdió todo el color. «Papá, ¿qué estás?»
Estaba buscando hielo el 7 de marzo cuando escuché voces junto a la piscina. Voces familiares hablando de veneno, herencias y la mejor forma de fingir un ataque cardíaco. Mi voz seguía siendo conversacional, casi amable. ¿Quieren escuchar la grabación? Anthony se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Verney, no lo entiendes. 2 gotas en mi vino durante el brindis. La experiencia farmacéutica de Anthony asegurando síntomas cardíacos rápidos. Beverly calculando mi patrimonio hasta el último centavo. Hice un gesto hacia mi copa intacta. ¿La analizamos o prefieren explicarse primero? La compostura de Beverly se rompió como porcelana caída. No puedes probar nada. Eres un viejo paranoico. En realidad, puedo probarlo todo. Levanté mi teléfono. 4 cámaras ocultas grabaron a Anthony envenenando mi copa hace 20 minutos. La muestra será analizada. Y sus voces están grabadas planeando mi asesinato. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Anthony y el tic-tac del reloj de pie que Marta había heredado de su madre. Llamé a la policía antes de que llegaran. Continué. Están esperando mi señal. Eso rompió el último hilo de autocontrol de Anthony. Beverly, tenemos que huir. ¿Huir a dónde? Pregunté. Tengo pruebas en vídeo de intento de asesinato. Llevaste veneno a través de las fronteras estatales. No hay forma de escapar de los cargos federales. Beverly intentó una última manipulación, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, por favor, soy tu hija. Mi hija murió en Hawái el día que escuché que planeaba asesinarme. Presioné el botón de emergencia en mi teléfono. Sargento Williams, soy Verney Grant. Han mordido el anzuelo. Por favor, envíen a los agentes. Los siguientes minutos fueron un borrón. Voces profesionales, derechos Miranda, el sonido metálico de las esposas cerrándose. Beverly gritando sobre falsas acusaciones y teorías conspirativas. Anthony en silencio, ya derrotado. Cuando se los llevaban, Beverly se giró una última vez. Vas a morir solo ahora, papá. Sin familia. Sin nadie que te ame. Mejor solo que asesinado por mi propia hija. La puerta se cerró tras ellos, dejándome solo en la casa que había sido testigo de 4 décadas de vida familiar y de una noche de justicia perfecta. Me senté a la mesa, moví con cuidado la copa envenenada a un lado y me comí mi salmón mientras aún estaba caliente. Fue la mejor comida que había tenido en meses. 2 meses de procesos legales me llevaron a ese momento, la sala de la jueza Margaret Klein, abarrotada de periodistas y curiosos que seguían lo que los medios llamaban el complot hawaiano. Me senté en el estrado de los testigos, con mi mejor traje, el azul marino que Marta me había comprado para la boda de Beverly. La ironía era evidente. Señor Grant, dijo el fiscal, cuéntenos qué escuchó el 7 de marzo en Hawái. Mi testimonio fue clínico, factual, demoledor. Cada detalle de su plan homicida, narrado con la calma de un hombre leyendo un informe financiero trimestral. La sala permaneció en un silencio absoluto mientras describía la voz de mi hija hablando de mi muerte como si fuera una simple transacción comercial. Cuando reprodujeron el audio de aquella conversación junto a la piscina, Beverly se estremeció. Anthony bajó la mirada, completamente quebrado. La abogada defensora, una joven astuta con un peinado impecable, hizo lo posible durante el contrainterrogatorio. Señor Grant, ¿no es posible que malinterpretara la conversación? Tal vez hablaban de la trama de una película. Señora, tengo un vídeo de Anthony vertiendo veneno en mi copa. No hay ambigüedad en un intento de asesinato. El vídeo se proyectó en las pantallas del tribunal. Imágenes cristalinas de Anthony midiendo la muerte en mi vino. Varios miembros del jurado parecían enfermos. Una de las mujeres incluso se tapó la boca. El jurado deliberó menos de 3 horas. Culpables en todos los cargos. La jueza Klein dictó sentencia con rapidez y contundencia. Beverly recibió 12 años por conspiración y solicitud de asesinato. Anthony,
15 años por intento de asesinato y posesión de sustancias tóxicas con intención de causar daño. Este tribunal rara vez ha visto una traición tan calculada a la confianza familiar, dijo la jueza con voz firme. Las acciones de los acusados representan la peor forma de comportamiento depredador, atacar a un miembro vulnerable de la familia por ganancia financiera. Fuera del juzgado, los reporteros se agolparon a mi alrededor como gaviotas hambrientas. Señor Grant, ¿cómo se siente respecto a la sentencia de su hija? Se ha hecho justicia. Eso es todo lo que importa. ¿Alguna vez los perdonará? El perdón es asunto entre ellos y sus conciencias. Yo estoy enfocado en seguir adelante. Una semana después, me senté en la oficina de James Porter para la firma final de mi Nuevo Testamento. Cada activo, cada dólar, cada propiedad quedaría destinada al Hospital Infantil St. Jude cuando yo muriera. ¿Está completamente seguro de esto, Berney?, preguntó Porter. Es una donación sustancial. Más de 1,2 millones de dólares, respondí. Completamente seguro. Beverly deseaba mi dinero lo suficiente como para matar por él. Ahora servirá para que niños vivan. La ironía era perfecta. La avaricia de mi hija había transformado mi herencia en sanación para niños enfermos. A Marta le habría encantado ese giro. Esa noche me senté en la sala, con un buen whisky, debidamente analizado y consumido con seguridad, mirando la fotografía de Marta sobre la repisa. Se terminó, cariño, le dije a su sonrisa inmortalizada. Justicia para nosotros, esperanza para niños enfermos y quizá un poco de paz para un viejo contador que aprendió que hay números que, simplemente, no cuadran. La casa se sentía distinta, no vacía, sino en calma. Por primera vez desde la muerte de Marta, pude imaginar un futuro sin miedo, sin sospechas, sin el peso de la traición. Beverly había tenido razón en una cosa: moriré solo, sin familia que me llore. Pero también moriré sabiendo que el trabajo de mi vida tuvo sentido, que mi muerte servirá a la vida, y que el mal, disfrazado de amor, fue desenmascarado y castigado. Algunas victorias valen cualquier precio, incluso la pérdida de una hija que, en realidad, nunca estuvo. El reloj de pie dio 9 campanadas, marcando otra noche tranquila en una casa por fin libre de secretos. Afuera, la lluvia de marzo en Portland seguía su suave conversación contra los ventanales, lavando la ciudad para un nuevo día. Si esta historia te gustó, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.